Buenos días, amados hermanos, bienvenidos a esta reunión de estudio bíblico. Les invito entonces a compartir conmigo este nuevo estudio bíblico, este nuevo desafío de poder abrir nuestras Biblias y estudiar y encontrarnos con la palabra del Señor, encontrarnos con su voz y también con la bendición que Él tiene para nosotros. Vamos a comenzar y vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude a tener esta posibilidad, aprovechar esta posibilidad de estudiar la palabra, de encontrarnos con Él, y de practicar, ¿no? Y de hacer esta práctica que tiene como objetivo realizar un devocional, un estudio devocional, un estudio bíblico, en la que podamos profundizar el tiempo que tenemos durante este video, ¿no? Y este encuentro virtual, y que sea de provecho para nosotros, ya que no solo la idea es encontrar la idea principal, el principio bíblico que me ayude, que me fortalezca, que me bendiga, sino también el objetivo es que podamos ir viendo de qué formas abordamos los textos bíblicos y qué métodos utilizamos y cómo también podemos apropiarnos, ¿no? de la palabra, ¿sí? De cómo utilizando algunos recursos podemos también darle un significado, una interpretación y sobre todo podemos pensar en cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Así que te invito en este recorrido en el que te recuerdo, la idea es pensar en las 4 preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Y que les dejo al final de este estudio para que ustedes las puedan hacer, escribir, ¿no? Completar. Son estas, ¿no? ¿Qué me enseña el texto? ¿Cómo aplico lo que me enseña? ¿Qué me causa gozo de lo que leí? ¿Y qué desafío me hace Dios? La idea es que puedas acompañarme en este estudio, no solo escucharme, sino también ir tomando nota, con la idea de poder después en tu hojita, en tu cuadernito, contestar estas preguntas sobre el texto y de esta forma también entrenarte, ¿no? En el estudio bíblico. Y bueno, en la reunión de esta noche, ¿sí? Esta noche a las 20, te invito a que puedas compartir, ¿sí? Con el resto de los hermanos una breve reflexión de lo que te dejó este estudio, ¿sí? De esta forma vamos a comenzar a interactuar un poco con la palabra y comentar a los demás cómo me bendice, cómo me ayuda, cómo me fortalece, cómo me habló Dios, cómo me dirige, cómo me capacita. Así que te invito a este desafío, acompáñame a leer la palabra, a poder meditar en ella, a poder ver diferentes formas de diferentes lados, de diferentes ángulos, ver el contexto. Y con esto tener quizás un mayor entendimiento, siempre guiados por el Espíritu Santo, y aprovechar esto para poder compartirlo y bendecir a otro. Así que bien, vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos bendiga. Amado Padre, te damos las gracias porque tú eres una bendición para nuestras vidas. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, eres una bendición para nuestras vidas. Tú nos rescataste, tú nos libraste del mal, perdonaste, nos ayudaste. Señor, tú nos levantaste, Señor, cuando estábamos caídos. Señor, tú perdonaste todas nuestras faltas y nos hiciste una nueva persona. Queremos que nos ayude, Señor, en esta intención de conocerte más, de acercarnos más a ti, de poder, Señor, cumplir con el compromiso que tenemos de seguirte, de buscarte, de conocer tus propósitos, de conocer tu voluntad, de agradarte, Señor, y lo podamos hacer a través de estos estudios bíblicos, y que estas prácticas de estudio, Señor, nos permitan, Señor, tener una, Señor, una buena herramienta, buenos métodos o maneras de poder leer la palabra, de poder pensar en ella, reflexionar, Señor, y también no solamente eso, sino recibir
Señor, aquello que tú tienes para nosotros, Señor, ese consejo, esa palabra de aliento, de poder, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, y a medida que nos entrenamos en esto, podamos también seguir creciendo en la fe, en el amor a Cristo, crecer en la madurez en Cristo Jesús. Señor, te agradecemos este momento, bendice a todos los que ven este video, Señor, y que tú nos puedas dirigir con amor, con verdad, Señor, tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas, Señor, y podamos hacerlo con alegría y con expectativas, Señor, expectativas de que sin duda tú nos bendices y de que sin duda tú estás ahora con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como te dije antes, la idea es compartir lo que podamos extraer de este estudio. Así que todas las herramientas que vos puedas ver, que te pueda comentar, como muchas ya de las que he mencionado antes, te invito a que las registres, las anotes y que esto sea una guía también para vos, para poder seguir avanzando en el estudio bíblico. Bien, como siempre, los objetivos del estudio es estudiar el pasaje bíblico, ¿no? Y quizás versículos relacionados, analizar y definir palabras importantes, quizás que no conocemos, listar las observaciones con mayor importancia o las que quizás nos conduzcan a conclusiones sobre el tema, ¿sí? Luego interpretar el texto, es decir, escribir una idea principal de lo que enseña y reflexionar en diferentes aplicaciones. La actividad, el objetivo 6 es más para usted, ¿no? Y es que pueda realizar o responder las 4 preguntas que dejamos al final del estudio y que mostramos hace un instante, que te guían también en la misma lectura, en la misma reflexión de todo lo que vamos a hablar sobre este texto en particular. El día de hoy, el texto que nos convoca está en Romanos, en Mateo, ¿sí? Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, ¿sí? Recordemos, empezamos el Evangelio de Mateo ya hace algún tiempo. Estamos por el capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12 de Mateo. Pienso yo que ya está recordando. El capítulo 12 de Mateo vamos a estudiar en esta oportunidad este capítulo 12 y estamos en el versículo 9 hasta el versículo 14. ¿Sí? En la semana pasada leímos el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 8. ¿Sí? Quizás algunas de las cosas que estuvimos viendo tenían que ver con el legalismo de nuestras vidas, ¿no? Vimos en el texto, ¿no? Aquellas tradiciones, ¿no? Legalistas que tenían los judíos, los fariseos en particular, y que le impedían ver más allá de lo que era la voluntad de Dios o la intención de Dios en sus mandamientos, ¿no? Y de esto sigue tratando el texto, ¿sí? Vamos a comenzar a leerlo, en este caso en la Reina Valera, 1960, versículo 9 hasta el 14. Vamos a leerlo varias veces, así vamos a ir pensando en el texto, ¿sí? Recordemos que la idea es no salirnos del texto, sino pensar en lo que está diciendo, ¿no? El texto, que es importante para nosotros, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí vamos a leer versículo 9, dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjense que vivos, ¿no? Lo que estaban preguntando. Dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros
que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. El versículo 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Muy bien, aquí teníamos el texto que nos guía, ¿no?, en esta idea, ¿no?, en este pasaje que viene desarrollando un poco lo mismo, ¿no?, que antes, y es esta idea de estos hombres que vuelven otra vez sobre el mismo tema, ¿no? Eh, Algo que para ellos era sagradísimo, ¿no? Y era el sábado, ¿no? El día de descanso y de adoración a Dios. Como les había mencionado antes, ellos tenían como 39 reglas o prohibiciones de cosas que no se podían hacer el sábado, que habían extraído de la ley, ¿no?, de la interpretación de la ley, no están escritas explícitamente, muchas de ellas, ¿no? Y ellos se apegaban tanto a estas tradiciones, que dejaban de ver, ¿sí?, o dejaban de percibir realmente si lo que estaban haciendo era voluntad de Dios o no, si lo que debían hacer era voluntad de Dios o no. Entonces decían, eran tan legalistas que decían, bueno, no, en esta tradición, en la tradición o en la regla o en la prohibición número 25, no se puede hacer, entonces no se hace. Pero no se ponían a pensar si estaba bien o estaba mal, o si realmente era voluntad de Dios o no, porque en teoría ellos expresaban que esas prohibiciones eran suficientes para establecer si era voluntad de Dios o no. Entonces, esas legalidades, ¿no?, esa estructura, les impedían ver lo que realmente importaba. Entonces Jesús viene a este mundo, entre otras cosas, ¿no? Lo primero es para salvarnos, para salvar nuestra alma, ¿no?, para restaurarnos, para rescatarnos, ¿no? Y después viene también para esto, para mostrar de verdad de qué se trata la ley, ¿sí? Para mostrar de verdad, ¿sí?, la intención principal que Dios tiene para con nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Eh, Bien, si tenés una lista de qué no hacer o qué Dios no quiere que hagas, te digo que mejor le hagas un bollito y la tires a la basura, porque Dios no quiere que vos te hagas reglas que no se puedan modificar nunca, ¿sí? Lo que nosotros hacemos como iglesia muchas veces es tener alguna forma, algunos métodos que nos permiten, ¿sí?, entendernos entre todos y no salirnos de lo que a Dios le agradaría. Pero a veces esas reglas, ¿no?, que imponemos, ¿no? Hay muchos que ponen reglas sobre la vestimenta, reglas sobre la forma de tratar al otro, o algunos métodos o formas en el discurso, en el trato, en el diálogo, y otras tantas más. Con el tiempo se forman tradiciones, ¿no? Y ya son cosas que la iglesia respeta como si fueran parte de la Biblia o los mandamientos del Señor. Y es muy difícil después que las nuevas generaciones entiendan el por qué se hace eso si no está escrito en la Biblia, ¿no? Y muchas veces en el tiempo también pierden la importancia, es decir, ya no se puede aplicar como se aplicó hace 20 años, hace 10 años, porque quizás las cosas ya cambiaron un poco y se deben flexibilizar
para que no se nos pierda de vista lo más importante, que es la voluntad de Dios. Esto más o menos es lo que pasaba. Entonces, en este texto que leímos dice que Jesús se fue a la sinagoga a enseñar, ¿no? Porque es lo que él hacía, él enseñaba sobre el reino del cielo, porque pronto estaba el día en que lo iban a crucificar para cumplir la voluntad del Padre y para que a través de ese sacrificio podamos ser salvos, nuestros pecados puedan ser perdonados, podemos recibir la gracia, ¿no? Y él fue ahí a enseñar, y como estaban los fariseos, decían: a este lo vamos a atrapar, a este lo vamos a hacer pisar el palito, porque querían matarlo. Entonces ven que hay un hombre con una mano enferma, ¿no? Una mano que no podía mover, una mano seca, dice, ¿sí? E intentan hacerle pisar el palito, pero basándose en estas tradiciones, en su propia interpretación de la ley, en la que ellos pensaban, según todas estas prohibiciones, que solamente en el día de reposo se podía, este, solamente se podía, o sea, se podía hacer lo justo y necesario, no se podía trabajar, ¿sí? Y los únicos que hacían cosas realmente eran los sacerdotes que preparaban los ritos, ¿no? Los cultos para adorar a Dios. Eh, entonces vemos que intentan decirle esta pregunta para a ver qué dice, ¿no? Bueno, es lícito sanar, ¿no? Porque estaba con la mano. Y Jesús responde de una buena manera y les hace ver que en realidad lo que más importa y lo que Dios espera de nosotros es que hagamos el bien, ¿sí? Y que cuando estamos haciendo el bien a otro, probablemente, muy probablemente, ¿sí? Y Jesús lo dice de esta manera, eh, eso es hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos dice que amemos a nuestro hermano, ¿cómo vamos a dejar de ayudarle? ¿No es cierto? Es decir, cuando nuestras tradiciones nos empiezan a estorbar, ¿no? En el camino del creyente, en el camino de seguir a Cristo, nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Piensen esto, ¿no? Esta es una pequeña historia. Había un creyente, muy creyente, que se dirigía hacia la reunión, ¿no? Esto antes de la pandemia. Se dirigía hacia la reunión de su iglesia, muy contento, muy alegre, con tiempo de sobra, muy temprano, y resulta que se encuentra con un hombre que tiene un problema en su auto, ¿no es cierto? Bueno, lo ve, ¿sí? Con problemas en su auto, bueno, estaba solo, quería empujar el auto y no lo podía por el peso, ¿no? Del auto, del vehículo. Entonces lo mira y se cruza de vereda y pasa de largo, pensando: este hombre quizás me pueda robar, mejor me alejo, no tiene buena pinta, y se va, ¿no? Luego pasa otro hermano de la misma congregación, ¿no? De la misma iglesia, iba a la misma iglesia. Y viene y ve a la persona, ¿no? Y dice: ya estoy llegando tarde, mira la hora y lo ve al hombre: ya estoy llegando tarde, ¿sí? Eh, ¿Qué pasará si llego tarde? ¿No? La primera intención era ir a la reunión, ir a congregarse, escuchar el mensaje y demás, pero decide ir a donde estaba ese hombre y ayudarle a empujar el auto hasta que el auto arranque, o ayudarle de la manera que sea necesaria. Se tomó el tiempo, lo ayudó y pudieron arrancar el auto. El hombre, muy agradecido, le expresó su gratitud y le preguntó si quería que lo alcance a algún lado. Entonces, como el hombre se lo ofreció, le dijo: sí, voy a la iglesia que está aquí a unas cuadras. Entonces el hombre le dice: ah, qué bueno, yo también voy ahí. Y entonces juntos los dos fueron y llegaron a tiempo.
Fíjense que el primer hombre no tenía en mente el cumplir. Tenía que cumplir con el horario que tenía que llegar, tenía que ir al templo a congregarse, a adorar a Dios. Tenía que cumplir. Y en este deseo de cumplir, de llegar temprano, de estar presente, no vio la necesidad que tenía este hombre, este otro hombre, y puso excusas en su mente para poder estar tranquilo. En cambio no, el otro no, simplemente actuó pensando en qué sería lo más importante, quizás pensando qué es lo que haría Jesús, ¿no? Y bueno, no voy a estar tranquilo allá en el culto adorando a Dios si sé que este hombre está en problemas y yo puedo ayudarlo. Entonces optó por esta opción. En la vida del creyente tenemos estas situaciones que se nos pueden presentar. ¿Qué elegiremos? ¿No? Apegarnos a nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestros deseos de cumplir, como quien dice, o quizás veremos y priorizaremos la vida de las personas. Bueno, en este texto la intención es esta, ¿no? Que veamos que lo que importa en realidad es cumplir con la voluntad de Dios. El Señor nos llama a amar, a hacer el bien, a ayudar, a bendecir, ¿no? A predicar el Evangelio, no para, eh, digamos, dar algo nuevo. El Evangelio no es algo nuevo, el Evangelio son enseñanzas prácticas para la vida que te permiten acercarte a Dios, que te permiten ver la vida en las situaciones peores de la vida, verla de una buena manera, porque uno entiende que es regalo de Dios y que detrás de todo el caos, ¿sí?, siempre está Dios y siempre hay bendición para cada uno de nosotros. Entonces, el creyente tiene que entender eso. Quisiera que podamos ir al texto, pero ahora en una traducción del lenguaje actual, lo vemos así en pantalla, ¿sí? Dice, Jesús se fue y entró a la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía una mano tullida, ¿no es cierto? Como los fariseos buscaban la manera de acusar algo malo a Jesús, le preguntaron, ¿permite nuestra ley sanar a una persona en el día de descanso? Jesús le respondió, si a uno de ustedes se le cayera una oveja en un pozo en el día de descanso, ¿la sacaría de allí? Por supuesto que sí, pues una persona vale mucho más que una oveja. Por eso está permitido hacer el bien en el día del descanso. Luego Jesús le dijo al hombre que no podía mover la mano, extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano le quedó tan sana como la otra. Entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Bien, aquí estamos otra vez. Entonces, este tema nos remite a la semana pasada, al mismo tema. Quiero compartir, ¿sí?, con ustedes también una breve porción de un comentario bíblico, que es el comentario bíblico del Diario Vivir. Estuvimos compartiendo la semana pasada la parte que correspondía al texto anterior. Y del texto 9 dice, o del versículo 9 en adelante dice, que al referirse al hombre con la mano deformada o seca, ¿sí?, los fariseos trataron de enredar a Jesús preguntándole si era legal sanar el día de reposo. Las reglas decían que se podía brindar ayuda a la gente en día de reposo solo si era cuestión de vida o muerte, ¿sí? Recordemos que estas reglas eran las reglas que ellos tenían como parte, ¿no?, de las prohibiciones de qué hacer y qué no hacer, y que fueron escritas, digamos, basándose en la interpretación de la ley, ¿no? Por eso estas reglas, digamos, como que conducían, no dejaban ver el resto de las cosas que Dios muestra en todas las situaciones de la vida, como el caso de este hombre que tenía el auto averiado, ¿no es cierto? Es decir, quizás las reglas nos llegan a no ver que podemos dedicarle un tiempo a eso y que el Señor no se va a enojar porque lleguemos tarde a adorar porque hicimos el bien a otra persona, ¿no? En un ejemplo, ¿no?
Dice que, bueno, que estas reglas decían que en el día de reposo solamente se podía ayudar si era cuestión de vida o muerte. Jesús sanó en el día de reposo varias veces y ninguna de ellas podía calificarse como emergencias. Si Jesús hubiera esperado hasta el día siguiente, se sometía a la autoridad de los fariseos y aceptaba que sus leyes mezquinas eran iguales a la ley de Dios. Si sanaba el hombre, los fariseos podían proclamar que su poder no procedía de Dios, ya que quebrantaba sus reglas. ¿Sí? Fíjese bien, no la ley de Dios, sino las reglas que ellos tenían, que supuestamente estaban basadas en la ley. Pero Jesús dejó en claro delante de todos que sus normas eran ridículas y mezquinas. Dios es un Dios de personas, no de reglas. El tiempo más apropiado para ayudar a alguien es cuando lo necesita. Dice, los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Fíjese que este comentario del Diario Vivir nos está aclarando, ¿no? Nos está aclarando bien de que, bueno, desde la perspectiva del Diario Vivir, ¿no es cierto? Recordemos que es un comentario sobre el texto, no tiene por qué tener toda la verdad, es una reflexión basada en el estudio de este texto, y es lo que hablábamos recién, ¿no? Los fariseos pusieron por encima, las leyes por encima de las necesidades humanas. Era más importante hacer lo que dicen ellos que teníamos que hacer que ayudar a un necesitado. Por eso cuando Jesús dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le preguntan. Él dice, amar a Dios, ¿no? Con todo lo que somos nosotros, con todo nuestro ser, ¿no? Y dice, lo segundo es igual de importante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Aquí está la clave, si Jesús resume todo en esto, porque de esta manera podemos enfocarnos realmente en agradar a Dios, haciendo el bien a otros, y no en una relación egoísta, ¿no? Y mezquina con Dios, que en realidad está fuera de lo que es la voluntad de Dios. Dice este comentario, dice, les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas que no les importaba la mano seca del hombre. Y entonces hace una pregunta de reflexión. ¿Qué actitud asume usted? Si sus convicciones no le permiten ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieran no estar a tono con la palabra de Dios. No permita que los dogmas los cieguen a las necesidades humanas. Bien. En estos momentos quiero que podamos ir concluyendo, ¿no? Porque hay mucho más para decir, ¿sí? Cuando hablamos de la interpretación del texto, estamos hablando que nos dice esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué actitud tenemos con respecto a estos temas o estas circunstancias? ¿Es acaso nuestra vida espiritual simplemente un cumplimiento de reglas, ¿sí? Que ni siquiera estamos enterados o ni siquiera nos hemos puesto a pensar si realmente agradan a Dios? Bueno, sin duda, y la bendición que tenemos quizás para este tiempo, a pesar de que haya sido un tiempo de coronavirus, ¿no? De pandemia, de aislamiento y de tantas cosas negativas, la bendición que tenemos es de que haber dejado de ir al templo haya sido una de las cosas que quizás fueron prioridad durante muchos años, pero que hoy ya no es prioridad porque no se podía. Pero no ir al templo es, o sea, ir al templo no es en realidad ir a congregarse, no es en realidad el acto, el hecho que me acerca a Dios, sino que la idea de ir al templo era adorar a Dios y tener comunión unos con otros. Es decir, tener comunión con mis hermanos y tener comunión con Dios. Esta era la idea principal. Ahora, quizás esa idea principal se nos fue del pensamiento, se nos fue de la práctica. La idea era llegar y llegar como estemos, ¿no?
y no me importaba tanto lo otro, quizás en este tiempo pudimos entender que lo principal no era ir al templo, sino estar en contacto con mis hermanos, verlos, ¿sí? Bendecirlos, compartir la vida con el otro, bendecir al hermano, ayudarle, ¿no? Acompañarlo. Y nos damos cuenta con toda esta situación que ocurre, ¿no? Hasta el día de hoy, en todo el mundo, que a veces algunas reglas o cosas que tenemos y que debemos cumplir, quizás en nuestra mente o en nuestra familia o en nuestra iglesia, ¿sí? A veces con el tiempo se corren un poco de la idea principal, ¿no? De la idea original. Entonces, este texto nos llama a eso, ¿no? A reflexionar, a pensar y a volvernos a centrar en el plan de Dios, en un plan de amor, un plan de ayuda al prójimo, un plan de, de disposición, ¿no? De corazón y de tiempo y de todas las cosas para servir al Señor, amando y ayudando a otros. Como primera cuestión, ¿sí? El Señor puso ese día de reposo para descanso y alabanza a Dios. Pero también recordemos que adoramos a Dios teniendo la actitud correcta, la actitud que tuvo Cristo, de no mirar hacia otro lado, ¿sí? No hacer oídos sordos, ¿sí? No, digamos, esquivar lo que debemos hacer, sino ir directamente a la persona necesitada y sanar, liberar, ayudar, ¿sí? Enseñar la palabra es una de las formas de hacerlo, de liberar almas, de liberar mentes, de ayudar a las personas. Orar es otra de las formas de ayudar y de bendecir, ¿no? Porque Dios bendice a través de la oración, Dios sana a través de la oración. Quizás tenemos que estar atentos a todas estas cosas, mucho más que antes. Abrir nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón a todas estas verdades, ¿sí? Eh, Quizás podemos pensar de la mano seca éramos nosotros, ¿no? Que estábamos enfermos, ¿sí? En este sentido de que no podíamos hacer, pero el Señor sana nuestra mano para ahora poder ser libres, para poder moverlas y servirle a Él y servirle a otros. Él nos da la posibilidad ahora de ser buenas personas, de retribuirle o intentar retribuirle en lo poco que podamos al Señor tanta bendición, tanta gracia que hemos recibido. Para pensar entonces qué enseña el texto, ¿sí? Puede ponerlos con sus palabras, recuerde, es una de las preguntas que mencionamos. Y bueno, ¿cómo lo aplico? Es la otra pregunta. ¿Qué voy a hacer ahora que conozco esto? ¿Qué voy a hacer ahora que Dios me ha enseñado? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahí esto está en cada uno. Pero una aplicación, ¿sí?, directa es primero reflexionar y escribir quizás para uno meditar correctamente, ¿no? ¿Qué cosas son las que para mí son dogmas o son costumbres o tradiciones que no he podido romper o que no he podido mover en mi vida y que quizás me están alejando de los principios o de la intención principal que Dios tiene sobre mi vida? Eh, Así que bueno, te animo a que pienses, ¿sí? Quizás es simplemente la aplicación para que abramos los ojos y nos dediquemos a la oración por el prójimo, nos dediquemos a el estudio de la palabra para perfeccionarnos nosotros, que Dios me bendiga con su palabra y que después yo pueda con su palabra y con la bendición que Dios me dio, la transformación que Dios hizo en mi vida, pueda yo aconsejar y bendecir a otro, ¿no? Que otra persona pueda madurar en Cristo a causa de un tiempo que yo pude expresarle, darle, ¿sí?, brindarle de estudio bíblico, de comprensión, de lectura, de acompañamiento en ello, es sin duda
una de las formas que Dios utiliza para liberar a las personas de las opresiones de la vida, de las opresiones del enemigo, de, de los pecados, ¿no? Y darle guía verdadera para sus almas y para que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, quizás en este tiempo tengas que meditar en esto. Y quizás estas cosas que te estoy mencionando puedan ser parte de una aplicación verdadera, real, para nuestras vidas en los próximos días. Así que te dejo estas 4 preguntas exclusivas para vos. Te animo a que las copies en un papel, en un cuadernito mejor, así uno no pierde las hojas. Y luego, así de la misma manera, responder. Y esas respuestas las puedas compartir después con la iglesia. ¿Sí? Quizás sea la oportunidad esta noche, a las 20, en la reunión de oración, tomarnos un momento, además de pedir oración y dar agradecimiento y de saludar, ¿no?, a nuestros hermanos, dar una breve reflexión de lo que nos ha dejado este estudio y quizás las respuestas, ¿sí? Quizás solamente las respuestas, quizás solamente una breve reflexión. Breve decimos, ¿no?, porque a veces el tiempo que tenemos no es tanto, ¿no?, y más cuando la cosa es virtual. Pero que sea breve no quiere decir que sea malo, que sea breve no quiere decir que no alcance, contrario, ¿sí? Lo breve muchas veces nos ayuda a identificar la idea principal, lo más importante y lo que me voy a llevar y me voy a guardar en mi corazón, ¿sí? Entonces por eso te pido esta cuestión. Así que bien, hermano, hermana, espero que el Señor te bendiga, que este video pueda ser de bendición para tu vida, de que este estudio, de que este pasaje que hemos leído en esta continuación del Evangelio, del estudio bíblico del Evangelio de Mateo, pueda ayudarnos y bendecirnos. ¿Sí? Te animo entonces a que participes esta noche en las 20, en la reunión de oración, y que podamos en este encuentro también compartir la palabra, ¿sí?, además de las oraciones unos por otros. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces la próxima, ¿sí? Nos vemos esta noche a las 20. Hasta pronto.